Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en Espacio Más de Entrevistas y hoy vamos a charlar con Pepe Cabello. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Pues de lujo, Oriol, espectacular, disfrutando un montón de este ratito compartiéndolo contigo. El placer es mutuo. Además, también agradecerte que me hicieras llegar tu obra, que ahora también la vamos a presentar, que es La Fuerza del Coraje, que es una obra muy interesante y justamente nos va a dar muchas claves en la entrevista de hoy. Primero de todo, te presento. Tú eres coach de emprendedores, también eres promotor de bienestar emocional, has escrito varias obras en distintos campos, acción, liderazgo, temas también a nivel de superación, como lo que estamos viendo. Y vamos a destacar esta obra, que es La Fuerza del Coraje, y me gustaría preguntarte de cómo surgió esta iniciativa, esta propuesta. Muy bien. Bueno, muchas gracias por esa presentación. ¿Y cómo surgió la fuerza del coraje? Jo, pues fíjate, cuando llegó aquel momento del confinamiento, que ya no queremos recordar, yo creo que llevaba como 8 horas en casa, no creo que no llevaba más tiempo cuando le dije a mi mujer, tengo la sensación de que esto va para largo y tengo la sensación de que viene una pandemia de las de verdad, de las de que como no la frenemos y no le demos a la gente ideas, pistas, métodos, estrategias, algo que realmente frene la pandemia que más gente ha matado en la historia y que sigue matando, que es el miedo, ¿no? Esta mañana le decía a un grupo de personas que la primera causa de muerte del mundo tiene que ver con exceso de miedo, cortisol, de eso sabes tú mucho. Totalmente, totalmente. Entonces ahí surgió y fíjate, Oriol, surgió primero como yo pensé, digo, bueno, algún pequeño ebook, se lo voy regalando a la gente con aquello de querer aportar, ¿no? Un poquito de, pues, de idea y aportarle, pues no sé, ¿no? Que ya que estamos a estar en casa, que frenara un poquito ese terror, ese pánico que surgió y que tanto se difundió, ¿no? Luego pasamos con el tema de las redes sociales. Ay, me acuerdo que hubo un amigo que me dice de repente, hizo un hashtag y al hashtag le llamó Stop al virus del Yuyu. Digo, coño, qué buen nombre Qué ese, ¿no? bueno. Entonces Eh, alguien me dijo, ¿y por qué no le llamas a esto Stop al virus del Yuyu? Digo, pues venga, y vamos a hacer un... Y aquello empezó a surgir, y de repente cuando terminamos de hacer el ebook, hubo otras personas que me dijeron, joder, esto lo amplías un poco y es un libro. Digo, pues tienes razón. O sea, ahí surgió, fíjate qué interesante. Y luego ya se convirtió en esto que estoy súper feliz, ¿no? Súper contento porque creo que hay mucha gente ya la que lo ha leído, la que me dicen, joder, es que es muy simple, pero muy al grano de cómo Exacto, gestionar el miedo. O sea, que ahí surgió, fíjate, Oriol. totalmente. Además, lo dices muy bien porque el miedo al final es un elemento que nos debilita nuestro sistema inmunológico. Al final tú puedes de alguna forma enfermar de un día para otro si estás contagiado del miedo. Porque al final tienes bajada de defensas y cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier cosa, ¡pum! Ya te enferma. Definitivamente. Con lo Definitivamente. cual, Además, sí, comprender eso es brutal, ¿no? Porque dice, ya independientemente que efectivamente te deja de ver cosas, te impide ver posibilidades, oportunidades, ya no solamente eso, sino como tú bien dices, que le pega un golpe al sistema inmunológico brutal y cualquier cosa, un simple resfriado lo vas a multiplicar por 10 simplemente porque tu cuerpo, tu defensa no están a tope porque el miedo lo ha debilitado, exacto, es tal así. cual. Vamos a hablar un poquito de la obra. Lo importante también es que toquemos algunos aspectos sin tampoco entrar en mucha profundidad, porque la gracia también es que la gente le pille un poco la curiosidad, el gusanillo y pues compre el libro o se informe más. Hablemos un poquito del coraje, ¿no? Porque tú presentas como una especie como de polaridad, ¿no? Por un lado hay el coraje y el otro tenemos el miedo, ¿no? O la fe, ¿no? Que también la mencionas de esta forma, y el temor, ¿no? Hablamos un poquito también de esas dualidades que existen. Bueno, cuando menciona la fe es porque, como bien acaba de decir, defino el miedo como un acto de fe también, o más bien digo que la fe y el miedo por definición es lo mismo, ¿no? Porque al Exacto. final es la certeza de que algo va a ocurrir cuando la única referencia que tengo son imaginativas en muchos de los casos, ¿no? Entonces, por eso lo comparo casi por definición como la fe. Y cuando hablo de dualidad, más que dualidad, yo creo que el versus del miedo no es tanto Ujú. el coraje, sino el antídoto. Para mí el versus del miedo definitivamente es la emoción opuesta, que es el amor El en su amor, pura esencia, ¿no? exacto. En su pura esencia. Mi gran maestro decía que en el verdadero amor ya no existe el temor, ¿no? Entonces, fíjate, ahí es donde yo veo la gran polaridad. Cuando hablo de coraje, Oriol, y estará de acuerdo conmigo en esto, lo digo porque es un concepto muy de tu mundo, de la psicología, ¿no? Sí, sí, sí. De que la diferencia entre el cobarde y el valiente no es la cantidad de miedo que tienen. Posiblemente ambos tengan el mismo miedo, sino Exacto. el coraje con el que viven.
Y coraje es que a pesar del miedo, hago. Actúas. Y ya veré cómo hago las estrategias para que a pesar de tener miedo, que mucha gente dice, ay, es que yo quiero aprender a no tener miedo. Digo, no, no, olvídate, o sea, vas a tener miedo y es muy Exacto. bueno que tengas miedo. El Sí, asunto sí, es sí. que te armes del coraje y de las estrategias para afrontarlo y para gestionarlo a tu favor. Y que el miedo Totalmente. se convierta en un aliado, no en Exacto. no en un cómplice que te destroza la vida. Sí, porque es muy típica la frase de, oye, pues no tengas miedo, ¿no? O esto no hay que temerlo. Ya, pero la respuesta es natural. Al final el miedo es una parte propia de cada ser humano, con lo cual es como decir, no sientas, no te emociones. Oye, esto es Claro, algo no, intrínseco, es algo no natural. llores, ¿no? Que nos han dicho mucho, no Exacto, llores. no Digo, llores. joder, Oye, tengo ganas. exacto, totalmente. Con lo cual Sí, aquí sí. es cuestión de tener miedo, porque es una respuesta natural, y qué hago, ¿no? Con ese miedo. ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo respondo a él? Sí, es la diferencia esa que yo juego mucho entre tener miedo o que el miedo me tenga a mí, ¿no? Ese Mm, jueguito de palabras que sí, siempre me gusta hacer, de decir, ¿quién es dueño de quién? O sea, tener exacto. miedo es espectacular, que el miedo me tenga a mí no es espectacular. Y esa No, línea tan fina es lo que marca lo racional de lo irracional. O sea, te decía, esta misma mañana hablaba de la fuerza del coraje con un grupo de una empresa y le decía, que el miedo es necesario y bueno. Me decía, oh, pero es que si vengo a un curso de gestión del miedo, yo pensé que me iba a decir que esto era malo. Digo, no, no, no. Si es la emoción que nos ha salvado la vida, ¿cómo te iba a decir que es mala? O sea, exacto. lo que es malo es que lo cronifiques, o sea, que al final se Claro. convierta en una enfermedad para ti, que lo que en un momento te está salvando la vida, lo conviertas en un estilo y lo conviertas en una, ¿sabes? Y vivas poseído, ¿no? Totalmente. Por el miedo, ¿no? Lo que tú Entonces, decías, Pepe, de que te esa es la tenga. gran diferencia. Claro, que el miedo te Claro, que llegue a te tener posea, a ti. ¿no? Exacto. Que te tenga el miedo a ti, ¿no? Esa es la Claro. gran diferencia, que es verdad que es un juego de palabras, pero al Claro. final es súper brutal porque cuando lo entiendes dices, ah, entonces, ¿es bueno que lo tenga? Sí. ¿Es bueno que lo tenga siempre? No, porque Exacto. es esa función específica que el miedo viene a hacer contigo, que es despertar tus sentidos, que para eso es el miedo, y convertirte en un ser funcional y útil. Cuando el miedo se apodera de ti, Mm. nos convertimos en lo contrario, en un ser no funcional e inútil, no insultivo, sino simplemente porque ya no soy No, no. útil para lo que No es funcional, exacto. No estás de alguna no es forma funcional. respondiendo de la forma equilibrada, estás en un extremo, estás en uno de los polos. Y justamente lo decías también muy bien con el tema de la fe, ¿no? Al final, cuando uno piensa en esa fe, en esa certeza, ¿no? Pues estar en la certeza de que algo malo va a suceder o de que habrá una solución, de que habrá una alternativa, de que habrá una manera de poder resolverlo, de hacerle frente, ¿no? Tal cual, definitivamente. Eh, Fíjate que al extremo que nos lleva muchas veces el estar poseído, ¿no? Sí, Un ejemplo que yo uso mucho y que para que nos demos cuenta cómo al final es vivir imaginando que nos pueden ocurrir cosas y cómo esto nos afecta un montón, ¿no? totalmente. Eh, Ejemplos podríamos poner un montón, pero a mí uno que me gusta mucho, que nos ha pasado prácticamente a todo el mundo, es cuando vas conduciendo por la noche de repente en una carretera de estas comarcales con un barranco a tu lado, una Mm, montaña que pone desprendimiento de piedra y sí, algo así, ¿no? De repente empieza a anochecer, no hay luna, sí, empieza a chispear un poquito de agua, las líneas de la carretera no se aprecian bien y de sí, sí. repente ya solamente falta que veas un cartel que ponga niña de la curva en la siguiente, ¿no? Sí, lo Hace estaba falta eso. pensando. Peli de miedo total. Total. Y yo siempre pregunto, ¿y qué hacéis? ¿Qué hacéis? Y todo el mundo igual, joder, pues freno. Y ya empezamos con la risa y quito la música porque sin música voy mejor. Y si va alguien Exacto. al lado, Sí, sí. calla, calla, que no me concentro bien, ¿no? No, claro, digo, y se contraen los músculos y la tensión y tal. Y, claro, porque en ese momento ahí, muchos me dicen, no, pero ahí lo que tengo es precaución. Digo, vale, venga, primer escaloncito del miedo, pero algunos llegan Sí, sí. al terror, tanto que se paran, ¿no? Exacto. Pero perfecto, es un buen ejemplo para eso. Y ahí el miedo te sirve. ¿Para qué? Para despertar tus sentidos, estar Exacto. alerta y que protejas tu vida, que para eso no sirve. Maravilloso. Pero ¿qué pasaría si al día siguiente agarras tu mismo coche por una autovía con un sol como el de hoy, maravilloso, y vas en Sí. una autovía solo por la carretera a 120 kilómetros tranquilito, con tu musiquita de fondo? ¿Cómo iría? Ah, pues iría súper relajada, súper relajado, tranquilo. Claro. Digo, a que no tendría sentido ir con los músculos contraídos, con la tensión, con la música quitada. Dice, ah, no, digo, pues ese es el problema, que vamos así por la vida. Sí, Vamos por la sí, sí, vida sí. como si estuviéramos conduciendo por una noche oscura con la niña de la curva en la siguiente, ¿no? Totalmente. Te sirvió una noche, pero el día siguiente es inútil que sigas con ese miedo encima porque te está destrozando.
Es encontrar los momentos en los que el miedo es un aliado, ¿no? Es una ayuda. tal cual. A mí esto, Pepe, me ayudaba, por ejemplo, cuando hablaba en público, ¿no? Al principio, cuando aprendí sobre el tema de oratoria, me decían, hay que cambiar la visión de cuando estés tenso o nervioso y en lugar de esto es, te estás preparando, tu cuerpo se está preparando para poder Claro que responder de forma eficiente delante de una audiencia. Con lo cual, es normal que se tensen los músculos o que haya ese punto de temor porque te está despertando. Con lo cual, es funcional, sí, es una función útil. sí, tal cual, tal cual. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo podemos aprender a que sea útil para nosotros, ¿no? Es domar al perro. ¿Cómo Exacto, lo domo ahora para que en lugar de que me totalmente. muerda cada vez que venga, yo digo, que eres mi aliado, ¿no? Que te quiero usar para... Y aquí es Totalmente. donde planteo en el libro, como bien has visto, una serie de estrategias muy sencillitas Totalmente. para que podamos usar el miedo a favor nuestra, ¿no? Que Totalmente. este es el gran juego. Vamos a tratar algunas por encima, ¿vale? Dejamos también esa parte de misterio para que también la audiencia Mm. se anime luego también a leerlo. ¿Cuál es aquella estrategia o aquellas que a lo mejor has visto que la gente más les ha gustado o más les han podido ayudar? Bueno, yo hago un planteamiento que es, eh, hablo de estrategias para vencerlo y entendiendo una estrategia como un cúmulo de acciones que Sí. organizamos en pos de un objetivo, ¿no? Pues Ujú. quiero vender más este año. Bueno, vamos a hacer una estrategia, o sea, acciones que nos lleven a cumplir su objetivo. Distingo estrategias defensivas y estrategias ofensivas, ¿no? Es Creo que, verdad. y además, como has visto, también juego un poquito con el tema de llamar al miedo el virus del miedo, Sí. porque como que se comprende más fácil. Ah, entonces se contagia, correcto, se contagia. Exacto. Entonces uno Es un tiene que contagio. protegerse de Sí. ese virus del miedo y después atacarlo, ¿no? Entonces hay una serie de estrategias para defendernos, para protegernos, y Ujú. planteo pues 4 cosas de las que tenemos que protegernos, Ujú. que por desvelar una o dos, así Sí. como para que... ¿Y cuáles serán las otras? ¿Cuáles serán las otras? Exacto. Siguiente Son capítulo. simples. Sí. En Pero son próximas. simples, Oriol. Yo creo Sí, que he querido jugar mucho uno de mis grandes valores, que es la simplicidad. sí, 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 Eh, totalmente. y bueno, simplemente, por ejemplo, protégete de noticias alarmistas, Es ¿no? verdad. Sí, Decía, sí, sí. decía Jim La... Rohn que la mente es Sí, como un jardín y todo lo que tú siembras va a florecer, ¿no? totalmente. Entonces, si tú mantienes la cabeza con noticias alarmistas todo el tiempo, es cuestión de que la semilla termine agarrando, pero va a agarrar, o sea, ¿no? Totalmente. Tú te mantienes ahí, y hay que tener mucho cuidado con lo que uno mete aquí. Sí. Eh, porque todo florece, ¿no? A mí me gusta mucho también, pues me has contado otras cosas. Digo, si tú te lees pura novela policíaca, vas a sospechar hasta de tu madre. O sea, Exacto. a Vas ver, a ver vamos a ver, crímenes por todas partes. no me fío de nadie, ¿no? Entonces, claro, si tú de repente dices, voy a someter mi cabeza a todas las noticias que están ocurriendo en el mundo, por decir algo, ¿no? Totalmente. En este momento, no, no, frena. Primero que no hay medios de comunicación cuya misión de vida sea tu salud emocional. Eso no No. existe. Su Con lo objetivo es cual, vender, es captar la atención. Ya está. entonces, pues apaga, ¿no? El otro día me decía un señor en una conferencia, ¿y qué hago entonces? Digo, Sí, sí, pues apaga la tele, o sea, tampoco es tan complicado, es un clic. totalmente. Entonces, Y además que tiene es un mucho... continuo, Pepe. No sé si ahora estás al corriente, pero ahora están con el tema de los ovnis, con el tema de estos objetos voladores no identificados que están derribando, que si son globos aerostáticos de China, que si son... Pero fíjate, es continuamente, es como el miedo, es como el punto este de engánchate a las noticias, engánchate al televisor, a la radio, a las redes. Bueno, la gente debe saber que, primero, que una emoción son hormonas al final, o sea, no, Sí, no sí, hay sí, nada de espiritual ni de metafísico en totalmente. una emoción, son puras hormonas Sí, y neurotransmisores, pero al final todas esas hormonas son adictivas, o sí, sea, somos una farmacia andante y sí, sí, como sí, farmacia andante nos enganchamos a las drogas y generamos drogas más fuertes que las exógenas, o sea, las que sí, sí, tenemos dentro muy poderosas. totalmente. Esto está estudiado Y con efecto todas esas placebo y nocebo. Sí, sí. y todas esas drogas que generamos nos terminan enganchando. Entonces, Eh, al final, ¿por qué terminamos buscando las mismas sensaciones y emociones que nos provocan la ira, el miedo? Pues al final nos enganchamos, pero de una manera brutal. sí, Yo creo que aquí no tenemos que tener un cuidado inmenso de decir, no, no, tengo que frenar todo esto y decir, totalmente. y la siguiente, ahora será lo ovni, que Sí, esta sí, no la sabía. Y la cosa es que he visto un par de fotos, digo, sí, sí, pero ahora sí. que me lo dices, Que dicen que son globos meteorológicos de China y que los están derribando, pero ahora también China dice que ellos también se han encontrado un globo. Bueno, es como tener a la pero gente totalmente enganchada a las noticias. claro, al final, Oriol, mantenga un pueblo Exacto. asustado Sí, e ignorante y pregunta y dile que salte, porque te van a preguntar a qué altura. sí, sí, sí. Entonces, para mí son las dos, y lo he dicho, lo llevo diciendo estos 2 años y pico, 3 años, Sí, no sé sí, sí. cuánto, sobre todo en este último tiempo, ¿no?
cuidado por eso, porque las grandes armas de esta nueva forma de hacer guerra Sí, es el miedo y la ignorancia. Entonces, totalmente. Es así. no leas, no te informes, no tengas pensamiento crítico, no te preocupes, ya te diré yo lo que tienes que pensar. Tú no pienses Totalmente. mucho, Exacto. no pongas interrogante a las cosas, vayamos que Sí, se te sí. ocurre pensar Sí, totalmente. y asústate mucho y Que eso es algo protégete que mucho. también en el libro lo mencionas. Hay una técnica también que me gustó mucho, me la apunté. Soy de esos que los libros los pintan al final, pero me gusta tenerlo luego bien analizado. Y tienes la técnica esa también de las afirmaciones, probar de ponerle un interrogante. Cuando tú dices, esto es así, bueno, eso es una afirmación, pues ponle un interrogante. ¿Esto es así? Ah, a lo mejor cambia. Esa es muy buena, ¿eh? También, ¿no? La forma de entrar en ese pensamiento crítico, eso me gustó mucho. Esa la tengo ahí apuntada. Y es que es eso, la Sí, gente se deja llevar, ¿no? Nos dejamos llevar sí, por la fíjate. tendencia. Tenía un maestro que decía, un profesor que decía que las preguntas abren lo que las respuestas cierran. Mm, Y el problema es que vamos con demasiadas respuestas, con lo cual cerramos cualquier clase de posibilidad de desarrollar pensamiento. Sin embargo, abrir con preguntas me permite razonar, ¿no? Entonces, vive, como tú bien dices, vive con menos admiraciones de esto es así, ¿no? exacto, Y vive con más interrogantes de verdad, esto es así. Esto no se puede, en serio no se puede. totalmente. Y plantearlo todo, o sea, es un principio, como bien dices, es un principio de Sí. pensamiento crítico. Sí, porque al final la Aprender a... tendencia a nivel de grupo o de la sociedad es no te cuestiones. Esto es de esta forma, con lo cual hay Ya, muchos temas que no vamos a abrir porque a lo mejor son temas polémicos, ¿vale? Pero hay muchos temas que se han dado por hecho. Esto es así, esta es la realidad. Entonces, estos son los buenos, estos son los malos. Estos son los que hacen esto y estos son los que... Bueno, eso es lo que le están también diciendo. claro. Busca, infórmate. De hecho, hay por ahí un principio dentro del pensamiento que es aquello de que cuando todo el mundo esté pensando lo mismo, Mm, es que no hay nadie pensando. sí, sí, sí. Y esto también es para darle una Totalmente. vueltecita, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, a mí me sí, gusta sí. mucho eso, ¿no? Tratar de meterle interrogante a cualquier cosa. Y sobre Claro. todo a cuando las cosas son así porque son así, ¿no? Cuando son un acto de fe, ¿no? No es que esto es así, perdón. Sí, sí. Porque si no lo puedo discutir, perdón. Sí, sí, No, no, es no. de esta forma. Yo creo que también Eso es la misma estrategia que se puede utilizar con el miedo. Al final es, tú tienes un miedo que está de alguna forma reconocido, pero no te has planteado nunca de dónde viene ese miedo, qué es lo que de alguna forma está haciendo. Es decir, realmente ser críticos también con esa emoción, de así es. analizarla, de querer también aprender de ella. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos Sí, está informando? sí. Yo le digo mucho a la gente que aprende a hablar con sus emociones como si fueran seres. Sí, ¿No? Un poco, pero sí, igual hay sí, que sí. llamarte para pedirte consulta, pero No, a no, medio paranoico. son técnicas de poder hacer Sí, pero mola material o mucho. tangible Claro, es como mirarme y decir, a ver, miedo. sí, sí, sí. ¿Qué haces aquí ahora? O sea, ¿qué Exacto, estás viendo tú que yo no estoy viendo? ¿No? Entonces, exacto. como que, pues mira eso, ese peligro. Pero Sí, yo sí, no, ¿sabes? Entonces, ese diálogo, uno aprende a gestionar mucho la emoción dialogando con la emoción y totalmente. preguntándole, ¿y para qué te necesito ahora? Porque yo creo profundamente que las emociones nos tienen que servir. Por eso siempre digo que no hay ni emociones buenas ni emociones malas. No, ¿me está sirviendo o no me está Exacto. sirviendo? ¿Es útil o no es Están útil? ahí presentes, exacto. Eso, Entonces decimos eso, siempre que cada emoción tiene su función. Entonces, eso lo es. que hacemos también con nuestra parte de educación emocional a nivel de familias es justamente esto, hacer como una lista y cada emoción pues responde a algo, ¿no? Y el miedo al final es un protector. El miedo trata de ayudarte de alguna forma. Pero como tú bien decías, ¿no, Pepe? En excesos, no. Es decir, tanto un Bueno, extremo de fíjate, no tener miedo como el de tener demasiado no nos ayuda. todo en su justa medida es bueno, ¿no? No me acuerdo quién dijo eso, el de que el veneno no es lo que tomas, sino la cantidad, y el miedo es igual. Exacto. Sí, sí. Pero aquella, fíjate que es brutal, es la emoción, posiblemente, ¿eh? Esto, tú no puedes aportar aquí más luz, seguro, pero es la emoción que más vidas ha salvado, o sea, nos ha salvado como especie en Sí, realidad. sí, O sea, eso es sí. la emoción más adaptativa que hay, o de las más adaptativas, nos ha Totalmente. salvado como especie. Sin embargo, es la emoción que más gente se ha llevado a la tumba sin También. haberse atrevido a levantar la mano, a decir, aquí estoy Tiene yo, que las quiero dos hacer algo. partes. Sí, sí. Tiene esas Hay un, dos, sí, sí, tal hay cual. un análisis también de los miedos básicos, ¿no? O miedos fundamentales, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo a la oscuridad? ¿Por qué tenemos miedo a algunos animales que están moviéndose por el suelo, ¿no? Como las serpientes o las arañas. Y hay teorías a nivel de antropólogos, de psicólogos también, a nivel de, de- más de este tipo de fobias, que nos dicen que básicamente fueron unos principios de supervivencia. Es decir, el hombre o la mujer de las cavernas aprendió estos miedos porque
hace miles y miles de años, cuando tú tenías miedo a la oscuridad, es que realmente la oscuridad sí que podía haber un monstruo. ¿Qué es un monstruo? Pues un Y era de verdad. tigre. Claro, y de verdad, era un oso, era un tigre de dientes de sable, era una limaña, era un bicho que realmente se te podía comer. O el hecho de ver una araña o una serpiente por el suelo, claro que daba miedo, porque realmente si tú te acostabas en el suelo, eso te picaba o te podía morder. Pero claro, es lo que decimos, ¿no? Esto es de hace miles de años, aunque estemos ahora pues bien vestidos, con tecnología, pero no, esto Sí, sigue igual. pero esta no ha evolucionado tanto. Esto se Exacto. ha quedado ahí. Esta la hemos de actualizar un poquito. Y lo que también comentabas, el tema del contagio, que aquí totalmente de acuerdo, al final es un virus, se contagia. Sí, 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 tal cual, tal cual. Yo no sé Júntate si con... cómo dices tú el tema de pandemia, pero es que la gente hubo un punto en el que era, yo no podía poner la tele. Bueno, Uf, la viví muy consciente por esto, ¿no? Porque asumí como parte de mi trabajo, de mi misión, de llámale como sí, quiera, ¿no? Esa parte más de decir, bueno, me toca primero que de repente tenerle miedo a una situación como esta me parecía que era, primero, engrandecerla y segundo, claro, debilitarte más, ¿no? Entonces, totalmente. si vas a hacer algo por precaución es maravilloso, ¿no? O sea, si está lloviendo, yo reduzco la velocidad y tengo más precaución, pero sigo conduciendo, o sea, ese es el punto, ¿no? Exacto. Y yo creo que la viví de esa forma, ¿no? Pensando en cómo podía aportar a la mayoría de la gente, la que todavía no estaba tan poseída por el miedo, ¿no? Sí, Porque hubo gente que tuve que estar sí. Hay gente que aún poseída, sigue. no, siguiente nivel, o Sí, sea, sí, sí. poseidísimo al extremo de hacer absolutamente barbaridades con su cuerpo, ¿no? Entonces yo Totalmente. creo que uno puede gestionar cualquier cosa que nos llegue de fuera como mínimo con la sensatez que el miedo debería de provocarte. Con la Mm. sensatez, pero si el miedo te hace perder la insensatez, eh, no quiero entrar mucho en detalle, pero si mañana empezamos a decir que si te mira la lagartija se te cae el pelo y que la forma Mm. de que no se te caiga el pelo es que te cuelgues un plato en la oreja, veremos todo el mundo con un plato en la oreja colgado. Porque al final Sí, sí. hacemos cosas sin plantearlas, ¿no? Sin cuestionarlas demasiado, ¿no? No digo Totalmente. que nada de lo que se haya hecho, se siga haciendo, sea malo, o sea, no juzgo Bueno, ni es cuestiono eso. cuestionar, ¿no? Al final, de alguna forma, el Exactamente, espíritu es crítico tú cuestionar. decías, es decir, preguntarte, ¿esto sigue siendo útil? ¿Nos sigue ayudando? ¿Es algo que es funcional? ¿No es funcional? Y aquí, de alguna manera, pues que no haya tanto de contagio. Porque al final es lo que tú decías, ¿no? Todo el mundo se convence va a saltar, ¿vale? ¿Y desde dónde, no? ¿De cuánta altura? Bueno, a lo mejor ¿A qué no toca altura? saltar, toca hacer otra respuesta. Háblanos también un poco Sí. de la experiencia, porque tú te dedicas justamente, Pepe, a acompañar a emprendedores. Y ahí también hay que decir que hay mucho miedo y también muchas resistencias, porque emprender es un proyecto que suena muy bien, pero también hay una parte de muy importante nivel de gestión emocional. De hecho, hay mucho de gestión emocional en el emprendimiento, ¿no? A veces vivimos en una época en la que se dice con mucha facilidad, Sí, emprende, el modelo es el emprendimiento y sí, yo esto lo defiendo a capa y espada. Creo que hoy en día emprender es más seguro que buscarse un empleo. Lo digo sabiendo lo que estoy diciendo, sé que sí, o sea, me hago consecuente de la frase que acabo de sí, decir. sí, va por aquí al final, la evolución del Pero trabajo. creo que vivimos en una época donde traerte los resultados que tú esperas de la vida a tus capacidades me parece que es potente, ¿no? Creo que estamos en una época de Ujú. emprendimiento. Sí, Esto no quita que haya que saber y en el saber entra la ujú. gestión emocional. Emprender sin una correcta gestión emocional, bueno, al final es casi como buscarse un trabajo con una poca gestión emocional, pero como tú Sí, bien dices, emprender lleva mucho de eso y lleva mucho de miedo, ¿no? sí, Yo sí, me sí. dedico efectivamente a promover un modelo de emprendimiento donde emprender en el modelo que enseño es un modelo sencillo de emprender. Cuando Ujú. digo sencillo no es que sea fácil, simplemente que es simple, ¿no? Que uno dice, Sí, bueno, pues es muy simple, ¿no? Sin embargo, me di cuenta cómo el miedo bloquea cantidad pues el sí, simple hecho, por ejemplo, de descolgar el teléfono para preguntarle a alguien, oye, mira, estoy emprendiendo, que mm, hablemos. Y, dices, wow, y ves unos bloqueos, Oriol, sí, 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 increíbles. sí. Miedo al rechazo, miedo a que te digan que no, miedo a que, y si fracaso, miedo al ridículo, miedo al éxito. Me he encontrado gente con Sí, miedo al éxito. sí, Es sí. Y si alucinante. va bien, ¿qué hago entonces? Sí, Y sí, si eso va pasa. bien, ¿qué hago? Y si, Sí, claro, sí, tendré totalmente. capacidad de... Entonces, yo creo que el miedo está impidiendo a mucha gente emprender hoy en día. Yo creo profundamente que el, el, el miedo, o sea, la capacidad de soñar que tiene el ser humano es directamente proporcional a la cantidad de miedo que tiene.
O sea, al Exacto. final el miedo me está impidiendo soñar, ¿no? La gente dice, ay, ¿tienes sueños? Sí, ¿por qué no lo haces? Empiezan a explicarte un montón de cosas que cuando las Totalmente. escuchas con fineza, dices, me estás hablando de miedo. O sea, tienes Sí, sí. sueños, tienes ganas de tirar para adelante la vida, quieres emprender, te estoy dando un modelo de emprendimiento. Y sin Sí, embargo, sí, no sí. lo haces o tiras la toalla demasiado pronto porque escuché 3 veces no, pero emprender va de eso. O Totalmente. sea, Sí, es un tema de perseverancia. Al final es un y tema de también, perseverancia. y también yo creo que de ahí esa parte, digamos, de un poquito de las películas o de Hollywood o de las series, ¿no? Que emprender es, nada, pim pam pum y ya lo logro, lo consigo. Y si no he triunfado, no he llegado a mis objetivos en un año o X meses, es que esto no es lo mío. Oye, date tiempo, date margen. Sí, y entender que emprender es un proceso de crecimiento constante, que no es yo ya emprendí, no, yo sigo emprendiendo cada día, o sea, Exacto. emprender es algo que tengo que hacer a diario, yo me levanto por la mañana y tengo que Totalmente. decir, tengo que seguir dándole forma y coherencia a mis emprendimientos. Yo tengo varios Totalmente. emprendimientos, me gusta mucho, es mi modelo mental, Exacto. no, y, Es un estilo de y vida estoy al muy, final. Es una forma de sí, y vivir la estoy vida. cómodo ahí porque también recibí esa educación, ¿no? Al final, mi padre es emprendedor, ese fue mi modelo, o sea, yo nunca escuché a mi padre decirme, búscate un jefe, siempre me dijo, ni búscate un empleo. Siempre me Sí, sí, dijo, sí. búscate la vida tú, digo, y esto lo tengo aquí repetido y repetido, y al final lo hace Totalmente. uno. Pero totalmente de acuerdo, Oriol, al final. Pero cualquier emprendimiento, digo, no solamente un negocio. O sea, ¿cuánta gente hay? Mira, cada vez que publico un libro me dicen yo no me considero escritor ni de broma. Me parece una profesión tan hermosa y tan digna que no me atrevo a llamarme así. Digo autor, porque al final soy el autor, pero cuando alguien me dice, te digo este ejemplo que mucha gente me Sí, sí, sí. dice, ay, a mí me gustaría algún día escribir un libro. Digo, hazlo. No, Hazlo. es que, y ya empezamos a explicar todos los miedos que te voy a dar, todas Es las que, razones. los es que. Es que, fíjate, sí, los es y los, Los híjole, esqueísmos, y sí, sí. los esqueísmos, ¿no? O como yo Sí, le sí. llamo en el libro, los esquizofrénicos, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Es esto, Los es hacerte una lista de o las excusas o las, de alguna forma, las verdades o las excusas en positivo, en pro de ese objetivo. Hablando de esa polaridad de la que tú hablabas, el miedo te da excusas y razones para no hacer. Exacto. El polo opuesto, ese amor, no estoy hablando de amor moñan, sino es Sí, la emoción, la esencia de nuestra realidad, lo que te da totalmente, son opciones. El miedo te da excusas, el amor te da opciones. totalmente. El miedo te dice tapa y calla, el amor te dice tírale para adelante, campeón, que esto se pasa en un rato, que cuando menos acordemos Sí, estamos sí, en 80 o 90, si Dios quiere. es así. Y como bien dicen todos los grandes expertos que hemos leído y que hemos escuchado, al final no nos arrepentiremos nunca de lo que hicimos, pero posiblemente sí de lo que no hicimos, ¿no? Sí. Ese Creo trabajo que, de creo que era el mismo Jim Rohn que decía el peso del arrepentimiento, el peso del esfuerzo pesa kilos y el peso del arrepentimiento son toneladas. toneladas, o sea, eso tiene que ser Es así. horrible. Tengo un amigo que ahora vive en Honduras, es bastante más mayor que yo, y decía una frase que le escuché hace, no sé, muchos años atrás, y se me quedó súper grabadísima, ¿no? Decía, el verdadero infierno, qué frase, ¿eh? El verdadero Mm, infierno es un día ya que sea viejo y te encuentres cara a cara con el que te gustaría haber sido y nunca te atreviste. mm, qué Oye, buena. aquella frase se me quedó, pero Sí, tremendísima. sí. Impresiona, impresiona. Es una frase potente, ¿eh? Sí, sí, es una Sí, imagen, sí, ¿no? Mental que te creas muy, muy reveladora, totalmente. La verdad es totalmente, que es totalmente. esto, al final es una única vida, cual cada uno elige, cada uno escoge qué quiere hacer con esa vida. Si quiere hacer algo que realmente está llamado o que siente esa pasión o simplemente pues sigue durmiendo o sigue apagando esos sueños, esas Tal inquietudes. cual. Pero que no Pepe, sea el sí, miedo el que decida por ti, ese es el punto, ¿no? exacto, que no sea Que si paralizante. que si al final uno elige, por ejemplo, no emprender, está bien, Exacto, pero lo estás eligiendo sin miedo. El asunto es exacto. cuando dices, no, yo no emprendo, pero es por miedo, o no hago tal cosa, pero es por miedo, ¿no? Pero cuando uno lo hace desde... se nos coló una intrusa aquí en la entrevista, que vino a saludar aquí. Y estamos trabajando, cariño. Pero seguimos. Pero sí, que se haga desde otro lugar, ¿no? Y sin tantas Totalmente. supersticiones, como por ejemplo un gato negro. Claro que sí, totalmente. Aunque sea viernes 13 o martes o el día que sea o con gato Pero esos negro. son el resultado del montón de miedos con el que vivimos, ¿no? Estamos súper poseídos por un montón de embrujos, de encantos, de supersticiones, de miedos,
Sí, sí, que sí. tenemos, de verdad, en pleno siglo XXI, a esta altura, ya deberíamos de darnos Sí. cuenta que el miedo, como tú bien has dicho durante todo este rato, tiene que ser un súper aliado nuestro, un súper aliado Exacto. nuestro. Una alarma, alguien que nos avisa, pero para aquí, una vez escuchada, decidimos. Solo nos guiamos por primera instancia, por el primer impulso. Sí, sí. Pepe, para la gente que nos está viendo, que esté con ganas de emprender, con ganas de crecer, ¿qué consejo, qué último tip podríamos decirles para este 2023 para que pueda cumplir sueños o realizar aquello que se propone? ¿Tú qué les dirías? Bueno, soy poco de dar consejos, pero igual eso que hemos estado diciendo, ¿no? Que piensen en todas esas cosas que nos gustaría hacer, que algún día, porque lo hemos visto, lo hemos leído en los trabajos de Eh, Kübler-Ross, de la doctora Elizabeth eh, Kübler-Ross, de la gente que al final se termina arrepintiendo de lo que no hizo. Hazlo, o sea, da un paso, si lo peor que puede ocurrir es que la liemos y que nos equivocamos, pero eso es maravilloso, o sea, totalmente. y ya Aprenderemos. está. El consejo que pa'lante, un pa'lante siempre, o sea, vivir con Perfecto. interrogantes, entender que el miedo es un súper aliado, rodearse de gente maravillosa, de gente que te contagie otros virus más hermosos que el miedo, Exacto. Un contagio que te emocional contagien pasión, más alegre. entusiasmo, cariño, eso, además alegría, unos chistecillos, una bromilla, y eso es Sí, maravilloso, siempre va bien. y codearse de gente maravillosa. Y a partir de ahí ya está, Perfecto. asumir que esto se acaba, asumir que cada día es un regalazo, ya que hemos mencionado a Jim Rohn, que los dos creo que ya Sí. nos hemos dado cuenta que lo tenemos en un buen lugar. Jim Rohn decía, el día que naciste era suficientemente viejo como para morirte. Sí, sí, es Y creo así. que cuando uno llega a la edad que va llegando y cada día amanece, creo que es un día brutal para agradecer y para decir, wow, cómo mola, ¿no? Que Sí, seguimos aquí porque nos quedan cosas que hacer. Entonces, que el miedo totalmente. no nos bloquee, que podamos Qué seguir para bueno. adelante y soñando y haciendo que las cosas pasen. Fantástico. Pepe, para la gente que quiera comprar tu libro, quiera leer, que quiera también conocerte de una forma más cercana, ¿cómo llega a ti? Bueno, es fácil. En cualquier red social estoy más o menos activo con mi nombre, con Pepe Cabello. Muy bien. Y ahora mismo, es verdad que si ahora entra en pepecabello.com, que es mi Sí. web, ahora mismo solamente hay información del máster de la Universidad CEU San Pablo que dirijo porque decidimos no poner nada más. Pero mi mail es muy sencillo, es pc@pepecabello.com. Pero da Muy bien. igual, en cualquier red social En cualquier red podemos... social estás accesible. Doy Sí, fe, doy fe. sí, Estás súper accesible, con lo cual eso también se agradece. sí, muy accesible. Pues Pepe, muchísimas gracias. Espero y deseo que la gente que nos ha visto empiece también a replantearse, a ser más crítico con sus miedos, con todo lo que le envuelve, con aquello que quiere lograr y que eso también se transforme en acciones reales. Muchísimas gracias. A ti, Orión, un millón de gracias y para adelante siempre. Un abrazo inmenso, de verdad. Un abrazo. Cuídate. Mucho. Chao.